Bendiciones, ¿cómo están? Dios me les bendiga en el nombre de Jesús. Gracias a Dios por un programa más, Tiempo de Gracia. Y el tema de hoy es el no hacer lo bueno es pecado. Muchas veces se señala a una persona por su forma de actuar, por sus acciones y por su reacción a las circunstancias. Pero lo que dejamos pasar muchas veces y que el mundo ha aceptado es el omitir las cosas. Nos hemos conformado con ser pasivos, indiferentes, con aceptar todo tipo de tropiezos para con uno y para con los demás. El pueblo cristiano ha aceptado las costumbres mundanas y las llevan a la práctica. Se han perdido muchas veces la empatía por los demás. Es lamentable que nosotros, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, ya no toleramos, no estamos tolerando nada. Nos creemos, no sé, se ha metido tanto la influencia del mundo en nosotros como pueblo de Dios que creemos que tenemos derecho a tantas cosas cuando el Señor nos mostró que muchas veces para lograr un objetivo había que callar, había que perder nuestros derechos para que el Señor actúe. Si yo te digo, pierde tu derecho a tal cosa y deja todo en las manos de Dios, ¿qué me dirás? No, yo tengo derecho, es que yo lo voy a hacer, se hace a mi manera o tengo la ley a mi favor. Pero ¿quién dice que nosotros nos movemos por la ley del mundo? No, tú y yo nos movemos por la ley del Señor. Y es importante caminar y depender de Dios, no de lo que te digan los demás, no de lo que tú creas, no de tu carácter explosivo, sino el Señor nos enseñó que teníamos que ser mansos, humildes, bondadosos, pero sobre todo creyendo en la palabra de Dios y creyendo en Dios, y veremos la justicia a nuestro favor. Nos queremos hacer la justicia nosotros, tomar la justicia por nuestras manos. Entonces, se ha ido perdiendo las enseñanzas de Dios en el pueblo de Dios. El pueblo cristiano ha aceptado las costumbres mundanas y las lleva a la práctica. Se ha perdido muchas veces la empatía por los demás, el ser amable, el ser bondadosos, ser benignos. Se ha perdido los frutos del Espíritu Santo, o más bien no dejamos que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Ya eso es un pequeño detalle, y ese pequeño detalle es pecado. No dejas que el Espíritu Santo gobierne tu vida. Y la palabra dice en Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es contado como pecado. Porque si tú sabes que el Espíritu Santo es lo mejor que te puede pasar en tu vida y no le permites actuar en tu vida, eso es pecado. Vea qué increíble, algo tan sencillo, tan fácil como depender del Espíritu Santo, dominar nuestra carne y decir, Señor, enséñame a caminar como tú. Sé que muchas veces tengo que renunciar a algo que yo quiero. Sé que muchas veces tendré que decir no cuando debo decir sí. Sé que muchas veces tendré que dominarme para darle paso al Espíritu Santo en mi vida. Pero si yo no lo permito que el Espíritu Santo actúe en mi vida, eso es tomado por pecado, porque tú y yo sabemos la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas no hemos hecho y los mandatos de Dios lo mandan que lo hagamos y no queremos obedecer? Un ejemplo tan claro es anhelar los mejores lugares en una reunión, y muchos hijos de Dios se pelean por esos puestos, por esos lugares. Se les olvidan que son ejemplos de muchos, son líderes y están a la vista de todos, pero están adoptando una actitud de seres mundanos. Al contrario, de ser servidores que están al servicio de los demás. ¿Cuántas veces hemos visto, porque lo hemos visto, yo lo he visto, tanto pueblo de Dios
anhelar lugares de privilegio, cuando la palabra nos ha enseñado que somos siervos, que somos servidores y que estamos aquí para servir a Dios, no para tener puestos X, puestos extras. No, es que debemos de aprender que nuestro corazón tiene que caminar conforme a la voluntad del Padre, no conforme a lo que tú quieras, no conforme a lo que tú deseas, es caminar en la voluntad de Dios. Muchas veces se ganan batallas allá atrás que adelante. Muchas veces se ganan muchas cosas cuando tú permites que Dios actúe en tu vida. ¿Estás actuando de esa manera, tomando las cosas a como mejor tú crees? ¿Y cuánto has ganado? Yo creo que poco. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida y que Él nos dirija, ganamos mucho más, más sorprendente. Dios nos sorprende bastantemente más de lo que creemos. Muchos están por prestigios y fama sin darse cuenta que eso solo le pertenece a Dios. Él es digno de toda gloria y reverencia. Se ha cambiado el mensaje de las buenas nuevas de evangelización por mensajes débiles donde solo hacen que se sientan bien con sus pecados y no hay un mensaje de arrepentimiento estorbando el pecado. Ya es hora que se levante la voz, ya es hora de tener toda frialdad a la palabra del Señor y empezar a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Es la hora de volver a los mandamientos del Señor y empezar a cumplirlos. En Lucas 12:47 nos dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Vea qué tremendo. ¿Y eso se predica? No, se predican otras cosas, pero la verdad es esta. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Qué significa? Que tú tienes un propósito de Dios en esta vida. Ya es tiempo para que te levantes y camines en el propósito que Dios puso en tu corazón, que Dios te ha dado. Dios está ahí para animarte, para levantarte, para que camines, para que tú seas esa bendición para muchos. Pero ¿qué estás haciendo? Hay pretextos, no puedo, no hay, tantas cosas. No, es la hora que ya tú te levantes, dejes de escuchar, no, ya actúa, empieza a caminar. ¿Cómo decía el título? El título nos decía, el no hacer lo bueno es pecado y lo bueno muchas veces es obedecer la palabra de Dios. Y dice, el que no se preparó, el que no hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Yo no quiero recibir azotes, ¿tú? Bueno, no lo sé. Pero debemos de caminar en lo que Dios ha dicho de ti. Debes caminar en lo que Dios ha dicho. Es lamentable como sabiendo lo que Dios espera de su pueblo no se percata que está en pecado. No podemos seguir con tanta indiferencia sin sentir temor del Señor. Por todos lados abunda la palabra, ya está en los celulares está. No tienen que comprar una Biblia, con solo bajar la aplicación en su celular usted la va a encontrar y dice, pero es que yo no tengo tiempo para sentarme a leer. No, no es necesario que se siente a leer. También en la misma aplicación existe para escucharla. Mientras usted hace otras cosas, usted la está escuchando. No hay pretexto para decir, no lo hice, no puedo. Ya no existe un pretexto, simplemente es el querer, como hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y ahí está, a tu mano, a tu alcance. Si estás viendo esta enseñanza, significa que tienes un celular. Si estás escuchando esta enseñanza, significa que si como pudiste escucharla, puedes bajar la aplicación de la Biblia y tenerla ahí. Así como puedes escuchar esta enseñanza, puedes escuchar la palabra de Dios para dirigir tus pasos. Nos dice aquel siervo que conociendo su palabra no se prepara para cumplirla, se conforma con escucharla, con oírla, hasta aprendiéndosela y no
la cumple, recibirá muchos azotes. Y es que no podemos engañar a Dios. Nos engañamos nosotros mismos pensando que estamos bien en escucharla, pero no la ejecutamos en nuestras vidas. Ya estamos cometiendo pecado de omisión. Con solo que tú la escuches y dices, ya cumplí mi cuota de hoy. No es cumplir tu cuota, es ejecutar, es moverte y es cumplir la palabra de Dios en tu vida. Primeramente en tu corazón, grábala en tu corazón, empieza, cambia, que tengas un corazón bondadoso, generoso, pero sobre todo un corazón temeroso de Dios. En Mateo 23 nos dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Nos muestra la importancia de cumplir con algunas cosas, pero nunca dejar de ser justos, misericordiosos y que nuestro andar sea con una fe viva. No podemos mostrar justicia. No podemos mostrar justicia con solo decir, ay, es que yo ya cumplí con lo que Dios me pidió, yo ya cumplí con lo que el Señor dijo, ya escuché. No. Es que debemos de cambiar nuestras vidas ante Dios. Debemos de caminar como el Señor quiere que caminemos. No podemos cambiar la justicia solo con lo que son nuestros amigos, tampoco tratar de ser misericordiosos con alguien que el día de mañana pueda escoger un beneficio de su persona. Muchos se muestran amables, bondadosos, solo con personas que saben que pueden tener algo a cambio. Lamentablemente estamos actuando como actúa el pueblo que no conoce a Dios. He visto, porque lo he visto, muchas personas que te ayudan con tal de después cobrarte el favor, porque sabes que pueden tener un beneficio a través tuyo. Eso se debe quitar del corazón del pueblo de Dios. Y yo le estoy hablando a la gente que conoce la palabra de Dios. Muchos líderes, mucha gente que entiende y comprende que eso no está bueno. Sin embargo, caminan haciéndolo. Es lamentable que seamos personas que caminemos sutilmente para sacar ventaja de muchas amistades. Estoy hablando de esta gente que dice estar bien con Dios y que la realidad es otra muy distinta. Dios conoce los corazones y las intenciones de todos. Una evidencia verdadera de tu conversión a Cristo es tu manera de andar. Es cómo te comportas, cómo actúas con los demás. No por lo que vivas metido en una iglesia, sino por lo que realmente eres. Tu esencia, lo que hay en tu corazón. No es que tú digas, ay, es que yo pasé toda la semana en la iglesia haciendo esto, haciendo el otro, o hice tal cosa. No, es que a veces lo haces con mala actitud y eso no está bien delante de Dios, ni será tomado en cuenta delante de Dios. Es tu corazón, que hay en tu corazón realmente. En Proverbios 23:26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Vea qué recomendación, es la recomendación del Señor. Dame tu corazón. ¿En dónde está nuestro corazón? ¿En los negocios, en los placeres, en lo que nos ofrece el mundo o en hacer la voluntad de Dios por más dura que nos parezca? ¿En dónde está nuestro corazón? ¿O en tu orgullo? Mantener un orgullo y decir, yo gano, yo siempre seré el primero, yo tengo lo mejor, la gente tiene que verme como prospero, esto y el otro. Eso es simplemente orgullo, es el orgullo que habla de ti. ¿Qué habla de ti la gente? ¿Qué habla de ti tu vida? ¿Hablará de tu orgullo o hablará de una persona bondadosa, generosa, humilde? ¿Qué está hablando tu vida?
Nos pide que nuestros ojos estén puestos en sus caminos, no en el que tú quieras llevar, sino en el camino de Dios, no el que te favorezca más, es el camino que ya está dirigido para nosotros, el que el Señor ya escogió por nuestro bien, solo debemos de obedecer. Ya nuestro camino está marcado por Dios, pero lamentablemente no creemos en Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos hacer las cosas a lo que mejor nos parece, pero ya hay un camino trazado para tu vida. Simplemente debes obedecer y muchas veces no es el camino que tú quieras. Muchas veces tienes que doblegar tu ego, tu orgullo. Muchas veces tienes que entender que tú todo no lo sabes, que debemos de ser humildes. ¿Cuánto Jesús fue humilde en esta tierra? Oh, es el mejor ejemplo que hay. Jesús caminó aquí humildemente. Jesús pudo vivir en lugares increíbles. Jesús pudo tener cosas grandes, pero eso no era lo importante. Lo importante era traer almas a Cristo. Eso es lo importante. Lo importante es hacer la voluntad del Padre. Lo importante es que tu vida sea de bendición en esta tierra y que cuando llegues al cielo, el Señor te diga: hijo, tengo complacencia de ti. Hija, tengo complacencia de ti. Pero ¿qué estamos haciendo? Le estoy hablando al pueblo de Dios. ¿Qué estamos haciendo como hijos de Dios? Se ha metido demasiado el mundo en nuestras vidas. No podemos perder la identidad de hijos de Dios por lo que el mundo nos ofrece o por lo equivocadamente creemos que nos pertenece o los derechos a tener. Equivocadamente creemos que nos pertenecen ciertas cosas. Equivocadamente creemos que tenemos derechos. Sí tenemos derechos, pero no son aquellos que el humano exige, sino son aquellos que Dios nos da. Es muy diferente y muy distinto. Jesús mismo no defendió sus derechos y los cedió para que nosotros fuéramos salvos. ¿Por qué tú no cedes? Por muchas veces nos imponemos a las circunstancias sin permitir que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Nunca cedemos al Espíritu de Dios que actúe en nuestras vidas porque primero está nuestro ego, nuestro orgullo, nuestros pensamientos y qué dirán los demás. Ese es el asunto. No cedemos para que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Es tiempo de detenernos y mirar cómo estamos llevando nuestras vidas. El no dejar que el Espíritu Santo te dirija ya es un pecado de no hacer lo bueno sabiendo que es lo mejor para nosotros. Sabiendo que la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida es lo mejor que nos puede pasar. Pero al no cederle ese derecho al Espíritu Santo, el derecho a Dios en nuestras vidas, es un pecado. ¿Cuántas veces no hemos cedido para que Dios actúe en nosotros? ¿Cuántas veces has dicho: es a mi manera, no a la manera del Señor? Debemos de tener mucho cuidado cómo estamos actuando. Solo una vida tenemos y el tiempo pasa muy rápido. La indiferencia al dolor ajeno es increíble. La indiferencia de la necesidad de tus más cercanos. La indiferencia de tu equipo de trabajo en la iglesia o donde estés te hace un pecador por omisión. Muchas veces vemos una necesidad y no ayudamos a que esa necesidad desaparezca. No ayudamos a que aquellos que están pasando por dificultades, tal vez tengamos la solución en la mano y no la damos. ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? Llegó el tiempo que aprendamos a ser parte de. Es necesario que seas parte de lo que está pasando a tu alrededor. Que si estás en tu iglesia y necesita la iglesia apoyo, necesita ayuda, que tú seas
por lo menos parte del apoyo y de la ayuda. Tu indiferencia es pecado. Tu indiferencia, aquello que tú no haces, es pecado de omisión. Yo quiero hacer un llamado para que tengamos en cuenta el pecado de omisión. ¿Cuántas veces has podido hacer cosas y has dicho, no, yo me quedo quedita, yo me quedo quedito en mi casa, que lo hagan los demás? ¿Cuántas veces el Señor te ha dado la oportunidad de hacer cosas grandes y has dicho, no, de por sí, nadie sabe que yo podía hacerlo? ¿Cuántas veces no has dado la milla extra por no fatigarte, por no cansarte, por estar en esa zona de confort? Tenemos que tener cuidado en la zona de confort. Tenemos que tener cuidado porque el enemigo anda como rugiente a ver a quién devora. Aquel que está lento, que está tranquilo, pensando que no pasa nada, hoy yo te quiero decir que sí pasa, y pasa mucho. Debemos de tener cuidado con lo que estamos haciendo. Dice, el no hacer lo bueno es pecado. Dice, dame, hijo, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios hoy está pidiendo tu corazón y que tus ojos se fijen en el camino del Señor, en la palabra del Señor, y actúes conforme a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cómo vas a saber eso? Ora, busca presencia de Dios, empieza a orar. Empieza a buscar del Señor, empieza a leer la palabra. Ahí es donde debes enfocar tu vida y tu energía, y no en orgullo, no en exigir, no en darme, no en pedir posiciones que no te corresponden. Tu energía debe estar enfocada en la presencia de Dios. Tu energía debe estar enfocada en la palabra del Señor. Dios tiene tanto que decirte y tanto que hablarte, pero solo lo vas a escuchar en su reposo, con Él, buscando su rostro. Hoy tu vida puede cambiar y dar un giro increíble cuando tú entiendas que solo en la presencia de Dios puede suceder eso. Cuando tú entiendas que debemos de ceder y darle campo al Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando tú entiendas que muchas veces es simplemente caminar en la dirección de Dios en obediencia, y así cambiarás tu vida y así verás las bendiciones de Dios a tu favor. Hoy yo quiero animarte para que busques el rostro de Dios, para que busques su voz, para que lo escuches, para que te dejes guiar por el Señor, para que tu vida sea llena del Espíritu Santo y así actúes, no tus pensamientos, no como tú creas, no como te influye el mundo, no, es de acuerdo a la voluntad del Padre. Yo te invito para que hoy en realidad tú puedas caminar y no seas como los escribas y los fariseos y esos hipócritas que dicen diezmaban, pero no hacían la justicia ni la misericordia, ni caminaban en fe. Dejaban la justicia de un lado, no eran misericordiosos y no caminaban por fe, solo caminaban por el orgullo que tenían y por lo que los demás dijeran de ellos. Debemos de caminar en fe, en misericordia y en justicia. Debemos caminar en la justicia de Dios, ser justos delante del Padre. Te invito en el nombre de Jesús a que te arrepientas y digas, Señor, perdóname por el pecado de omisión. Te pido perdón de mis pecados y hoy quiero arrepentirme. Y si no has aceptado al Señor en tu corazón, acéptalo hoy y dile, Señor, habita en mi corazón, guíame y sé que solo de ti vendrá la bendición a mi vida, a mi casa, a mi familia, a mi hogar. Te bendigo en el nombre de Jesús y que el Señor muestre tu camino y que seas obediente y que seas lleno de bendición para bendecir a otros. Amén.